Muy buenas, después del análisis de los datos del circuito de Bahrein que publicamos ayer, pues hoy toca, tal y como os prometí, un análisis del pilotaje, es decir, cómo se traza cada una de estas curvas y además teniendo el contexto de ese vídeo, pues lo vamos a entender todo mucho mejor, vamos a entender mejor cuáles son los puntos clave de adelantamiento, cuáles son curvas rápidas, lentas, medias, qué curvas ni siquiera son curvas prácticamente, que solo tenemos un par en este circuito, así que vamos con ello. Aquí nos encontramos las tres primeras curvas del circuito, lógicamente 1, 2 y 3, y además justo antes tenemos un punto de adelantamiento claro, porque tenemos aquí la recta de meta, que es una recta no excesivamente larga, es verdad, pero lo suficiente como para que de cara a la frenada de la curva número 1, pues no podamos encontrar algún adelantamiento. Además ya vimos que la primera frenada estaba pues desde la línea de meta a unos 600 metros, un poquito menos, lo que es la frenada, porque luego la curva pues está un poquito más lejos, en torno a los 100 metros, un poquito antes incluso, se empieza a frenar. Veremos en qué punto exactamente con estos nuevos Fórmula 1, porque bueno, los neumáticos son diferentes, la carga aerodinámica es diferente, el peso del coche es diferente, entonces a lo mejor pues en vez de frenar por aquí este año tenemos que frenar un poquito más atrás. Aquí como vemos pues tenía la marca de 150, la de 100 y la de 50, ¿vale? Entonces bueno, más o menos por aquí a la altura de cuando empieza el piano, quizá sea cuando empecemos a frenar, va a ser una marca muy interesante de ver. En cualquier caso, punto de adelantamiento claro, como digo, bastante distancia desde la pole, por lo tanto mucho ojo en la salida a quien salga mal, porque luego nos encontramos una curva número 1 que es muy lenta, por lo tanto también puedes aprovechar la frenada frenando un poquito más tarde pues para ganar algunos metros. Ojo con frenar demasiado tarde, irte largo, porque justo luego tenemos la curva número 2, por lo tanto esta curva número 1 idealmente hay que cogerla bastante neutra, te mantienes por aquí en la parte central del circuito, incluso das unos cuantos metros, o las ruedas unos cuantos metros por el centro de la pista y luego ya atacas la curva número 2. Es decir, cuando nos encontramos una curva que es muy cerrada a la derecha y luego seguida a una izquierda, podemos pensar, bueno, pues la primera la ataco tarde, es decir, en vez de buscar el vértice aquí, lo busco un poquito más atrás, de tal manera que yo entro pues más flojo, la ataco más tarde, pero voy a salir con mejor trazada que si yo la atacase neutra, que sería atacarla así, porque evidentemente estar aquí abierto de cara a la 2 sería mejor. Lo que pasa es que el trazado aquí es muy ancho, por lo tanto eso tampoco te compensa mucho y esta curva número 2 se puede hacer casi a fondo, por lo tanto, bueno, incluso a fondo del todo, si vas por el medio de la pista un poquito más abierto, por lo tanto tampoco es, digamos que una preocupación excesiva atacar esta primera curva muy tarde, ¿vale? Así que por eso se ataca bastante neutra, muy despacio, nos abrimos un poquito, incluso por el medio de la pista y luego ya pues nos venimos por aquí, como digo, incluso normalmente acelerando a fondo. Mucho ojo en la salida, porque si estás por fuera de la 1 puede parecer algo malo, porque tienes que recorrer evidentemente más metros, tienes la de perder siempre por fuera en una curva, pero luego estás por dentro de cara a la 2. Y pensaréis, bueno, pero si estás por dentro de cara a la 2, vas a estar por fuera de cara a la 3. Pero esta curva número 3 es una de las dos curvas que nos quitamos prácticamente, es decir, de las 15 curvas que tenemos, nos vamos a quedar solamente con 13. Una de ellas es esta, o sea, una de estas que eliminamos, quiero decir, sería la curva número 3, porque es prácticamente como si no fuese una curva, como si le hiciésemos completamente a fondo, ¿vale? Por lo tanto, primera curva, se ataca neutro, muy lento, aguantamos por el centro de la pista, quizá nos abrimos un poquito y luego atacamos la 2. Muy importante subirnos a este vértice y luego el coche entero por este piano. De hecho, es incluso común atacar pronto la 2 y venirte largo y por aquí hacer todo esto por encima del piano. A continuación, pues tenemos evidentemente la curva número 4, un tramo de recta aquí que no es excesivamente largo, y la curva número 4 parece una curva rara, es decir, ya se ve a simple vista que no es una curva normal, porque tenemos aquí el piano y luego el piano exterior lo tenemos aquí. Es decir, tenemos aquí un ancho de circuito que crece enormemente en este punto, lo que sería el vértice de la curva, y luego va otra vez estrechándose. Y además, cuando tú atacas esta curva, que la atacas por aquí, ahora lo vemos, este final no lo ves. Y tenemos aquí pues mucha escapatoria asfaltada, es decir, que si te lo permitiesen, tú podrías atacar muy pronto y luego venirte todo lo largo que tú quieras, porque por aquí no hay césped, no hay arena, no hay nada. Está muy sucia esa zona, a lo mejor tampoco sería lo ideal, pero no tenemos un muro, no tenemos algo que nos impida realmente sacar ventaja de venirnos por aquí. De hecho, el año pasado fue cuando vimos que Verstappen pues adelantó por dentro, luego se fue largo y lo obligaron a devolver posición y demás. Ya hablamos de aquel debate largo y tendido, así que no nos vamos a meter mucho con eso. Así que vamos con lo que es la curva en sí. Como veis, tenemos un radio muy pequeñito aquí, es decir, aquí es muy cerrado y luego se abre enormemente. ¿Qué significa esto? Porque la vamos a atacar muy pronto. Nos vamos a medir directamente aquí.
Hay que dejar fluir el coche, no empezar a dar gas a fondo aquí, porque entonces el coche se te va a ir muy largo y te vas a venir por aquí, y esto tampoco es lo ideal porque evidentemente te irías fuera. Sacarías mucha ventaja de irte fuera porque estarías acelerando antes o directamente entrando largo en esa curva. Por lo tanto, como digo, la atacamos por aquí muy prontito, nos olvidamos de esta parte del piano interior y vamos poco a poco jugando con el acelerador, dejando fluir el coche poco a poco, pisándola muy paulatinamente hasta que ya más o menos vemos el final de la curva y podemos acelerar y nos subimos a este piano descaradamente, ¿vale? Eso sin ningún tipo de problema. Y además, justamente por aquí empezaría lo que sería el segundo sector, perdón. Por lo tanto, estas 4 curvas son las que conforman el primer sector. Ese segundo sector, perdón, es el que empezaría aquí con la curva número 5, que, bueno, podríamos considerarla nula incluso, no lo vamos a hacer, pero bueno, es una curva que es a izquierda, como veis aquí, que bueno, pues se hace a fondo sin ningún problema, pero complica bastante luego la curva número 6. Por lo tanto, esta curva número 5 hay que intentar venirse por aquí para estar abiertos de cara a la curva número 6, es decir, no pegarnos aquí y luego irnos largo, porque entonces vamos a encarar la 6 desde aquí, es decir, muy cerrado de cara a este piano interior, y eso no nos interesa. Por lo tanto, es mejor venirnos así, ¿vale? Perdonad mi pulso, que eso es algo que repito siempre en todos los análisis de pilotaje, porque no hay manera de que mejore. Por lo tanto, la idea es que nos tenemos que venir por aquí. A esta altura podemos dar incluso un pequeño toque de freno, bajamos alguna marcha incluso, y luego atacamos este piano un poco tarde. Es decir, no nos venimos a atacar este piano aquí, no nos venimos a atacarlo aquí, sino nos abrimos todo lo posible la entrada y lo atacamos tarde, porque de esta manera vamos a estar en mejor posición de cara a la curva número 7, que es un poquito más cerrada. Lo que pasa es que la encaramos con menor velocidad que la 6, es decir, la 6 más abierta, pero vienes con más velocidad. Así que la 7 pues se traza más o menos igual, levantando el acelerador. No creo que se baje ninguna marcha, pero quizá corrigiendo con un pequeño toque de freno también. Y por supuesto, pues no se ataca pronto, porque si la atacases pronto te irías muy largo por aquí. Y además, justo a partir de aquí, empieza una pendiente hacia abajo descendente bastante fuerte. Por lo tanto, el subviraje es descarado, ¿vale? Si tú atacas muy pronto, en la salida de la curva te vas a ir fuera porque la propia pendiente del circuito te empuja hacia afuera, ¿vale? Así que de esta manera también intentamos salir lo más abiertos de la 6 para atacar tarde la 7. Y después de la 7 viene una de las zonas quizá más complicadas de todo el circuito, porque es bastante difícil, porque aquí, como digo, venimos de la curva número 7 y tenemos una fuerte pendiente hacia abajo y nos tiene que dar tiempo a salir apoyados en este piano exterior de la 7 y abrirnos hacia aquí de cara a la 8, con el problema de que esta curva número 8 también es muy lenta a derechas. Dificultada número 1 por la pendiente hacia abajo, y número 2 porque tenemos el coche girado, porque estamos apoyados aquí y nosotros nos queremos venir hacia aquí abierto. Por lo tanto, pasar de este lado del circuito lógicamente a este otro pues implica que tengamos que girar un poco el volante. Por lo tanto, lo más importante es intentar frenar lo más recto posible, que es algo complicado en esta zona, y además pues frenando pronto, porque si te vas largo, es decir, si frenas un poco más tarde de lo habitual o un poco menos intenso de lo que deberías, te vas a ir larguísimo en esta curva número 8. E irte larguísimo no implica que tú te puedes venir por aquí largo y luego atacas esta curva 8 y vienes, sino que vas a intentar meter el coche, porque si intentas atacar la tarde te vas a venir por aquí fuera y vas a perder mucho tiempo, y si vas con mucha velocidad y le atacas pronto, lo que va a pasar es que te vengas por aquí y estás perdido, porque aquí sí que vas a tener que recuperar mucho, y a partir de aquí empieza una pendiente ascendente, por lo tanto te va a costar todavía más recuperar la velocidad. Así que esta curva número 8 es en la que más cuidado hay que tener, sin ninguna duda, porque es muy complicada la entrada y muy crítica la salida. Si sales de ella con poca velocidad vas a penalizar durante muchos metros, y todo esto se complica todavía más con un subviraje excesivo que hemos visto en estos nuevos coches. Por lo tanto, vamos a ver aquí que algunos coches y algunos pilotos tienen muchos problemas, e incluso alguna salida de pista de irse largo no me extrañaría en absoluto, sobre todo los libres, cuando estén todavía haciéndose al circuito, ajustando los reglajes y demás. Que por cierto, los coches de Aston Martin tuvieron aquí muchos problemas, y ya sabemos que Nico Hülkenberg va a sustituir a Vettel porque, bueno, está con el virus este, y por lo tanto eso lo que va a significar es que se tenga que adaptar a pequeños problemas como son este, o incluso grandes problemas. Así que mucho ojo con Hülkenberg con esta serie de curvas. Luego saldremos de ahí y nos encontraremos con las curvas 9 y 10, que bueno, la 9 es una curva pues muy abierta, vienes con bastante velocidad, pero se podría hacer a fondo. El problema es que si tú haces esta curva 9 a fondo, no te da tiempo a frenar y tomar la curva número 10. Así que esta curva 9 dificulta muchísimo esta curva número 10, porque además es bastante lenta, es un poco menos de 90 grados incluso. El circuito aquí no es tan ancho como en otras partes, por lo tanto
Hay dos maneras de enfrentarse a esto. O atacas por aquí la 9 y empiezas a frenar lo más en línea recta posible por aquí para luego hacer la curva así, o dejas un poco de margen en la curva número 9 y la vas redondeando más. Es decir, tenemos dos opciones. Una, más recta por aquí, pero luego con más giro al final. Número 2, más redondeada por aquí y también más redondeada al final. ¿Vale? ¿Dónde está el problema de esta última? Que tienes que tener mucha confianza con el coche porque tienes que hacer toda esta parte con el volante bastante girado y pulsando el freno. Y cuando pisas el freno con el volante girado, la frenada no es tan eficiente, es mucho más fácil bloquear las ruedas delanteras, es muy fácil, aparte de por sí la frenada es menos eficiente porque el neumático está girado, lógicamente no está recto, entonces lo complica muchísimo. Así que va a ser interesante también ver quién intenta hacerla un poquito más recto y quién se atreve a hacerla redondeando la entera. Porque además estos coches se pilotan diferentes a los del año pasado, así que también veremos bastante diferencia. Punto crítico, no venirte largo aquí, evidentemente, que además tenemos una pendiente hacia abajo, es muy complicado, y si te vienes largo aquí pierdes muchísimo, porque esto está muy sucio y además la curva es muy lenta, por lo tanto tendrías que recuperar y ya empezarías toda esta recta con muy poca velocidad, y esta recta es bastante larga también porque luego tenemos una serie de enlazadas que bueno, ahí sí que podrías recuperar un poco el tiempo, pero aún así es bastante complicado. ¿Qué nos encontramos después de esta larga recta? La curva número 11. Me parece, no es de las más complicadas ni mucho menos, pero a mí personalmente me parece una curva bastante bonita porque es muy abierta y fijaos todo lo que ocupa. Esto todo es la curva número 11. Si os fijáis, aquí tenemos piano interior y se acaba aquí. Y luego volvemos a tener piano interior desde aquí hasta aquí. Esto ya nos está dando una pista de que por esta parte no nos interesa en absoluto pegarnos a la parte interior. ¿A dónde nos interesa pegarnos un poco más? A la exterior. No del todo, sobre todo por aquí, pero bueno, por aquí sí, ¿vale? Por lo tanto, esta curva se ataca a mucha velocidad, para lo que es la curva, por supuesto, y muy pronto. Es decir, atacamos aquí directamente, buscamos el vértice aquí, no aquí a la mitad. Eso significa atacar pronto una curva. ¿Por qué? Pues porque como la curva es cerrada al principio y luego se abre, mientras tú te vas abriendo, el circuito también, por lo tanto vas acompañando. Si la atacases tarde no tendría sentido porque tú te cerrarías cuando el circuito se abre y eso pues no nos interesa para nada, ¿vale? Por eso se ataca muy pronto, se fluye con mucha velocidad, se va jugando mucho con el acelerador para ir apretándolo, pero a fondo todavía no, hasta que no sea el momento ideal, y luego ya a partir de aquí pues puedes dar gas a fondo, e ir rodeando esta parte del circuito. Este piano se aprovecha mucho, este piano también se puede tocar, luego este no suele hacer falta, alguno lo pisará más que otro, pero tampoco es estrictamente necesario. Y luego ya, pues vendríamos de aquí, de la curva 11, nos encontraríamos con esta curva número 12, que sigue formando parte del segundo sector, pero justamente aquí sería cuando empieza el tercero, ¿vale? Así que esta otra curva muy rápida derecha, que se hace a fondo, con coches que no son Fórmula 1, tipo GT y demás, en función de la categoría, del estado de la pista, todo eso, lo pueden hacer a fondo o no, hay que levantar, pero estos Fórmula 1 son espectaculares por la carga aerodinámica que tienen y sí que se puede hacer a fondo, ¿vale? Si alguno tiene algún problema de eficiencia aerodinámica y demás, pues en esta 12 se puede notar perfectamente, aunque también un poco en la 13, ¿vale? Entonces, venimos a fondo, rodeamos mucho, lo más importante, venir de la 11 y no pegarte aquí, porque si te pegas aquí con el acelerador a fondo, lo que va a pasar es que cada vez te abras más y te vengas aquí largo. Lo que hay que hacer es estar por el centro de la pista con mucha paciencia y atacarla poco a poco hacia aquí. Puedes tocar un poco el piano aquí, probablemente no haga falta, pero lo ideal es estar abierto en esta parte, no pegarte directamente aquí. Luego a partir de ahí pues ya podremos salir, nos apoyamos por este piano incluso, nos separamos para hacer la frenada de la curva 13, que como podéis intuir pues no se hace a fondo, ya forma parte de ese tercer sector y es una curva complicada porque tienes que hacerla en giro, por lo tanto estás más metros de lo normal frenando porque vas frenando a la mitad porque tienes el volante girado. Por lo tanto vienes por aquí, te alejas un poco, en esta parte te alejas un poco del piano exterior, por lo tanto haces tal que así, y aquí vas frenando en giro y atacas prácticamente a ciegas al principio esta curva 13, porque si te fijas tú aquí estás mirando hacia afuera y la curva la tienes aquí, entonces es complicado mirarla, por lo tanto vas haciendo este giro así en freno, es decir, vas frenando un giro, mejor dicho, hasta que atacas esta curva número 13 y justo cuando llegas al vértice no pisas el acelerador a fondo, porque entonces vendrías por aquí, darías a fondo y te vendrías largo. Como te vengas largo aquí,
y encares lento esta recta, estás perdido, porque esta recta sí que es importante y además es muy larga, te pueden adelantar, puedes adelantar tú si la coges bien, el de delante que está cerca no la coge bien, así que fundamental, ¿vale? Por lo tanto, muy importante esta frenada en giro. Ante la duda, tanto en esta curva como en la curva 8 que era tan cerrada, ante la duda siempre frenar más de la cuenta para salir rápido de ella y no tener problemas, porque como te pase de ambicioso vas a tener un problema muy serio. Por lo tanto, saldremos de aquí, tendremos una recta larguísima hacia allí hasta que llegamos a las últimas dos curvas. Y esta última es la que yo digo que nos podíamos quitar porque tampoco supone gran cosa, es prácticamente a fondo. No es exactamente una curva que daría igual que esté o que no esté porque condiciona en cierta manera la curva número 14. Si tú coges la curva 14, que por cierto, punto de adelantamiento claro otra vez, porque tenemos una larga recta y una fuerte frenada, no tan fuerte la frenada como la de la recta de meta, pero la recta sí que es más larga. Por eso, bueno, podemos ver adelantamientos en las dos partes. Normalmente creo que se ven un poquito más aquí, pero bueno, dependerá también de cómo se dé la carrera, ¿no? Entonces, como digo, para esta curva 14 tú frenas tal cual, pero no te vienes a atacarla así. Porque si tú la atacas tal que así, es verdad que quizá te puedes venir aquí, es decir, no pierdas del todo la referencia, pero si sigues, ¿qué pasa? Que te vas largo porque aquí está la curva 15. Por lo tanto, esta curva 14 se ataca un poquito tarde para tener una buena trazada y no tener que sacrificar luego de cara a la curva número 15. Es decir, si tú atacas la curva pronto, lo que pasa es que te vienes largo aquí. Podrías superarlo, pero es que si vienes aquí un poco forzado y luego encima tienes que girar más por la curva 15, estás perdido. Por eso se ataca un poquito más tarde. Es decir, se mete el volante aquí, se busca el vértice, aquí el contacto con el piano interior, aquí un poquito más tarde, para tener mejor trazada. Luego normalmente se toca el piano aquí, te abres un poco y vuelves a tocar el piano aquí, ¿vale? Es decir, justo donde tenemos como la especie de esquina, pues los coches tienden a separarse un poco, pero pisan aquí, se separan un poco y luego vuelven a pisar por aquí, ¿vale? Más o menos. Y a partir de aquí ya, pues tendríamos la recta de meta y se nos acabaría el circuito. Así que bueno, así es una vuelta, así son las diferentes trazadas, estas son las complicaciones que se van a encontrar los pilotos, sobre todo en zonas muy delicadas, con ese subviraje en la entrada de algunas curvas. También, por ejemplo, la curva número 8 que hemos visto, que he hecho tanto hincapié en la curva número 10, pues la salida va a ser muy importante porque sobreviran mucho, porque como perdemos agarre en el tren delantero, en cuanto das gas teniendo tracción trasera, pues el coche es muy fácil que se cruce y que haga un trompo. Así que mucho cuidado con esas curvas tan lentas, sobre todo cuando tengan que salir de ellas, con algunos peraltes hacia abajo, hacia arriba, con algunas pendientes también, así que va a estar bastante interesante, sobre todo los libros, saber quiénes son los equipos que mejor controlado tienen el coche en cuanto a estabilidad, porque va a ser muy importante de cara a que el piloto esté cómodo, lógicamente. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchos más cursos sobre pilotaje, sobre reglajes, que hablaremos mañana. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ese vídeo, sobre telemetría, sobre estrategias, así que si queréis aprender más de Fórmula 1 y de automovilismo en general, de competición conmigo, pues echadle un vistazo a Level Up Academy, que tenéis muchísimo contenido para aprender. Como digo, no olvidéis suscribiros al canal los que no lo estáis, porque mañana vamos a publicar un vídeo hablando sobre los reglajes de los coches para este circuito de Bahrein, previo al Gran Premio. Y nada, pues a todos agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, lógicamente, y nos vemos en el siguiente.